de un tema muy puntual y muy importante, que es pues como meningitis bacteriana aguda. No voy a mencionar pues como aspectos en términos de meningitis virales o de meningitis parasitarias pues como por el caso de malaria o tuberculosis. Solamente nos vamos a enfocar pues como en esta que sería pues como la que más se ve en el medio. La charla se va a enfocar, pues, como se va a dividir en los siguientes temas. Vamos a hablar, pues, como de la definición, de los aspectos epidemiológicos de la enfermedad, los factores de riesgos y los mecanismos de infección. Y en esta misma, pues, y mientras se habla de esa, vamos a hablar, pues, como de la fisiopatología. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, del diagnóstico, del tratamiento, del pronóstico y vamos a revisar dos casos clínicos que pues, tenemos al final. Cada uno va a contar como con 3 preguntas para que por favor participemos. Si durante la charla de pronto hablo demasiado rápido o al contrario no se me escucha claro, si de pronto alguien tiene una duda o al contrario tiene algo que refutar sobre lo que se diga, porque igual es un tema muy extenso, es un tema muy denso y aquí trate pues como de traer lo más importante del tema, simplemente lo dice, se hace el aporte, que igual todos aprendemos y esa es pues como la idea. Entonces, solo como a medida de repaso, porque eso igual todos lo sabemos, recordemos que tenemos pues como 3 meninges, que la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y que este proceso fisiopatológico se va a desarrollar más que todo en lo que es el espacio subaracnoideo. Eso se define pues como una enfermedad inflamatoria de las meninges y que lo que nos va a enfocar pues como por el lado de esa enfermedad es alteraciones pues como citoquímicas en el líquido cefalorraquídeo y que como ya lo mencioné se van a desarrollar principalmente en lo que es todo el espacio subaracnoideo y todo lo que es el sistema ventricular. Respecto a la epidemiología, es algo que, por ejemplo, depende mucho de donde uno lo lea. Meningitis tiene demasiada información. Ustedes pueden irse a todo lo que es Science Direct o pueden irse a PubMed y ponen meningitis y le van a salir montones de artículos. Pero sin embargo, ¿qué nos dicen ellos? Que la mortalidad de esta enfermedad es alta, incluso en el medio de nosotros, pero que se ha visto una disminución en los últimos años, especialmente últimos 10, 20 años, en los que se ha vuelto pues como tan importante la vacunación, especialmente en lo que es la vacunación que nos protege como Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, y que la incidencia mundial de esta depende de donde la leamos. Aquí trae pues como los 3 referentes más importantes para nosotros, que sería pues como el europeo o lo americano, y obviamente pues como lo colombiano, pero si por ejemplo uno se pone a revisar ciertos documentos, nos hablan que por ejemplo en el caso de África o países con menos desarrollo del de nosotros se encuentran hasta incidencias de 40 personas por cada 100.000. Mientras que lo que vemos en Europa es que aproximadamente de 0.6 a 2 personas por cada 100.000, en América, obviamente contando todo el continente, se ve que esta es mayor a 2.5 por cada 100.000. En Colombia, volvemos a lo que nos reportó pues hasta el año, durante pues en el desarrollo del año. El último boletín epidemiológico nos reportó que la incidencia en el país es aproximadamente de 0.4 a 0.42 personas por cada 100.000 habitantes. Eso nos habla pues de que una incidencia no es tan alta pues en comparación a otros países. Y ahorita esta parte de acá, esto, aquí como lo pueden ver, la vejez y la inmunosupresión la puse ahí porque es demasiado importante en cuanto al pronóstico y la incidencia de ciertos microorganismos que ya la vamos a ver. Entonces, los microorganismos más frecuentes que nosotros tenemos, hablamos de dos grandes, sin embargo, son varios. Streptococcus pneumoniae sabemos que es el que más incidencia tiene, seguido pues como por Neisseria meningitis y otros, que ya vamos a ver acá. Esas son algunas revisiones que nos hacen pues como los ingleses, donde mencionan prácticamente lo que les estaba mencionando, que esos serían pues como los más frecuentes en el medio. Esa tabla es demasiado importante, pero antes de eso les quería explicar esto, que nos dicen que la mortalidad de la meningitis depende básicamente del tratamiento que usted haga, depende del tratamiento, de la virulencia del microorganismo, obviamente pues como del estado inmunológico que usted tenga. Sin embargo, nos dicen que la mortalidad en el medio es aproximadamente pues del 19 al 37% con un tratamiento adecuado y que la mortalidad sin tratamiento va a ser del 100%. O sea, el que le dé meningitis no se supo tratar, no sé poco cómo era, se murió. Esta tabla me parece demasiado importante, pues y prácticamente nos concluye todo en términos de epidemiología y es lo siguiente. Si bien tenemos aquí, pues en el eje X, en el eje Y, perdón, tenemos el porcentaje, en el eje X tenemos grupos poblacionales. ¿Qué nos dice aquí? Si bien podemos ver, en el caso de Streptococcus pneumoniae se ve que es el microorganismo más frecuente en todas las infecciones, en la mayoría de los grupos etarios, ¿cierto?
Esta tabla la quería mostrar especialmente es porque hay ciertos microorganismos específicamente, perdón, hablando de Listeria monocytogenes, que vemos que a medida que aumenta la edad, miremos, pues aquí se ve pues en el azul más clarito Listeria monocytogenes, a medida que aumenta la edad o las condiciones inmunológicas son más precarias, aquí diabetes, alcoholismo, cáncer o cualquier otro tipo de inmunosupresión, hace que ese microorganismo sea mucho más frecuente en el desarrollo de esta enfermedad. Aquí vemos pues más, mira lo que les estaba mencionando, estreptococcus pneumoniae es un 53% de los casos, Neisseria meningitidis es un 27%, incluso puede ser superior por ciento de los casos, y de esta manera, pero tener en cuenta, o sea, ellos hacen pues, obviamente esas estadísticas se hacen con base a la mayoría, pero el enfoque se hace siempre pues como individual y teniendo en cuenta pues como los antecedentes del paciente para poder irnos pues como de una forma más dirigida. Factores de riesgo y mecanismos de infección. En esta parte de acá voy a mencionar pues como aspectos muy básicos sobre la fisiopatología porque en cierta manera no voy a hablar de la fisiopatología en general porque es de cierta manera obvia. Entonces, ya sabemos que la diseminación, la forma en la que nosotros nos podemos infectar o es hematógena o puede ser por contigüidad. La hematógena, o sea, y específico acá pues como en el caso de la nasofaringe, por ejemplo en el caso de Streptococcus pneumoniae sabemos que este es el lugar donde más frecuentemente se puede encontrar y puede hacer una diseminación desde esta región al tejido meningio. En el caso de las infecciones distales, se tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, las personas o que tengan fístulas o los pacientes que tengan, por ejemplo, los pacientes que usen pues como inyectables en general, podría generar un riesgo y de hecho genera riesgo específicamente para dos microorganismos que serían pues como gran positivos. En el caso de Staphylococcus aureus meticillium resistente, es uno de los antecedentes que más se tiene que tener en cuenta. Contigüidad, en el caso de las mastoides, por ejemplo, los pacientes que tengan infecciones del oído medio, los senos paranasales, por ejemplo, los pacientes que tengan sinusitis, las neuroinfecciones o traumas que se hayan dado pues como en la región medular o ya intervenciones quirúrgicas como tal, y eso es muy importante pues, que se puede ver en el medio, que son los pacientes que tienen derivaciones ventriculoperitoneales, porque es un factor de riesgo para cuando los pacientes tengan alteraciones agudas, infecciones agudas de la pared abdominal, pueden haber colonizaciones ascendentes que obviamente pues puedan desarrollar esta enfermedad. Y es muy específicamente pues como para lo que son los gram negativos entéricos, porque ya eso cambiaría totalmente el panorama. Esos serían pues como más factores de riesgos. Por ejemplo, el continuum aquí nos insiste mucho, si bien pueden verlo en esta tabla, en que las condiciones de inmunosupresión, las condiciones de inmunoregulación de los pacientes son un factor de riesgo demasiado importante para el desarrollo de esa enfermedad. Ese es un dato autista, no, yo creo que pues a la mayoría no le importa, pero yo lo encontré y me pareció pues como importante porque todo se tiene que saber. Entonces, ¿qué nos decía esa gente? Ellos decían que esto es una revisión de Lancet y ellos decían que les parecía muy interesante y muy curioso que de los pacientes que, por ejemplo, consultaban por meningitis y tenían alteraciones en el complemento, perdón, de los pacientes que consultaban pues por meningitis, demostraron que hasta el 58% de esos pacientes tenían alguna alteración en el complemento. Entonces, por ejemplo, la predisposición genética, ya sea pues monogénicas o de cualquier tipo, y específicamente pues como en estos casos pueden predisponer al desarrollo de la enfermedad. Eso acá es, en términos muy simples, pues lo que es la fisiopatología. Y aquí menciono eso, que del microorganismo en el líquido se fue al raquídeo, a la circulación sistémica y viceversa. ¿Por qué? Si bien nosotros ya sabemos pues que en el caso de la diseminación hematógena, el microorganismo va a llegar obviamente pues a las meninges y pues a través de la circulación va a llegar a las meninges y se va a diseminar por el espacio subaracnoideo. Este mismo fenómeno, este mismo mecanismo va a permitir que también se mantenga en una recirculación del microorganismo en la sangre. Y eso es lo que explica que el rendimiento, por ejemplo, de los hemocultivos que nosotros le tenemos que tomar a los pacientes sea tan bueno, porque es del 50 al 90%, entonces nos habla pues con un rendimiento muy significativo. Y de hecho, dice la literatura que en pacientes en los que tengamos pues como contraindicada la punción lumbar, aunque como lo vamos a ver ahorita no hay una contraindicación absoluta, pero en quienes no la debamos hacer por cualquier otro tipo de razón, podríamos incluso confiar con esa sensibilidad en lo que nos muestre el hemocultivo. Entonces, la clínica, entonces ya sabemos que es una enfermedad demasiado pues como escandalosa, demasiado ruidosa, de hecho dicen que los pacientes van a consultar casi pues como en las primeras 24 horas del desarrollo pues como de la enfermedad y vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas.
Si bien tenemos algo que es la tríada clásica, que va a consistir en fiebre, alteraciones del estado de conciencia y rigidez de nuca, nos dicen que esa solamente se va a presentar hasta en un 41 o 51%. Pues el 50, la mayoría de las series dicen 41%, sin embargo hay algunas, más que todo europeas, que mencionan hasta un 51%. Y nos dicen que esta triada va a ser mucho más frecuente, va a ser mucho más evidente en los pacientes que son mayores de 50 o 60 años de edad. Otras manifestaciones que se pueden ver, y de hecho aquí, como pueden ver acá, vemos las más frecuentes, que sería pues la cefalea. La cefalea, los pacientes con meningitis van a presentar mucha cefalea, fiebre, alteración del estado de conciencia y rigidez de nuca, como ya la mencioné. Nos dijeron que al menos entre el 92, dicen algunas series, otras el 98%, que al menos dos, o sea, que los pacientes que consultan por meningitis van a tener al menos dos de estas cuatro que se mencionó. Sin embargo, no son las únicas y vamos a ver que hay otras. Y que si hay ausencia de todas, no nos descarta, pero sí nos puede hacer menos probable el diagnóstico de meningitis. Esas son otras manifestaciones, y aquí voy a hacer pues como algunas aclaraciones. Cuando nosotros hablamos pues como de las convulsiones, hay un microorganismo muy puntual, y ahorita lo vamos a revisar, que es en el caso de Listeria monocytogenes, que genera un deterioro muy rápido del estado de conciencia y genera muchas alteraciones corticales. Entonces eso va a explicar que, por ejemplo, los pacientes tengan convulsiones, o que, por ejemplo, los pacientes tengan un deterioro tan acelerado del estado de conciencia, porque también incide mucho en el desarrollo de edema cerebral. Entonces, lo de las convulsiones, cuando veamos eso, si no es una persona pues como que tenga predisposición, aunque sea, ella puede estar en cualquier paciente. Sin embargo, se explica más y son más incidentales en los pacientes que tienen infecciones por Listeria monocytogenes. Las afasias, que eso podría ser una focalización, el estado de coma, las alteraciones de los nervios craneales, que esta lo vamos a complementar pues como en esta parte. Y tardías, pero sería más una complicación que una manifestación. Por ejemplo, la pérdida auditiva, que ahorita cuando revisemos las indicaciones de esteroides vamos a mencionarlas como más ampliamente. Papiledema, que por ejemplo lo que serían el papiledema, y ahorita por ejemplo otras manifestaciones de hipertensión endocraniana nos enfocan o nos definen en cuanto a las indicaciones de punción lumbar. Y quería aquí pues, mencionar pues como más específicamente lo que es la infección por Listeria monocytogenes. Como ya les mencioné, genera alteraciones muy rápidas en cuanto al deterioro, pero también tiene es muy específica, muy puntual, perdón, la infección en el tallo cerebral. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente con síntomas cerebelosos o con síntomas en lo que es el tallo cerebral, no nos afirma, pero sí nos puede enfocar a que sea posiblemente una infección por Listeria monocytogenes. Bueno, vamos a ver acá, hablar específicamente pues como de algunas manifestaciones de Neisseria meningitis. Por ejemplo, es de las infecciones meningias, no es la única, porque cualquiera puede generar alteraciones dermatológicas, pero sí es la más descrita en cuanto a la infección pues, por meningitis y alteraciones pues, dermatológicas. Entonces, ¿qué nos dicen? Que al menos un porcentaje importante, mire que eso no es un porcentaje despreciable, de los pacientes van a desarrollar o un rash macular, papular o maculopapular, y que incluso algunos pueden desarrollar incluso alteraciones hematológicas evidentes como las púrpuras no palpables. Aquí hice la puntualización y pues la especificación de que si nosotros vemos eso en el contexto de un paciente con meningitis, nos puede ayudar pues como a enfocarlo. Sin embargo, no es diagnóstico y no es patognomónico, porque se han revisado pues como en otros casos, incluso pues como hasta un 10% de los casos, 10-15% de los casos pueden ser asociados o a otra enfermedad que el paciente tenga, puede tener pues una trombofilia, etcétera, perdón, una hemofilia, o puede ser incluso por otro microorganismo. Esas serían pues como las lesiones purpúricas. Listo. Entonces vamos a irnos pues como más a lo que son los signos característicos o más descritos pues como en el caso de meningitis, y vamos a hablar de lo que es la rigidez de nuca, vamos a hablar de lo que es el signo de Kernig, Brunskinsky, y vamos a hablar algo sobre lo que es el signo de la sacudida. Entonces la rigidez de nuca es básicamente pues por la misma irritación meningia que va a tener este paciente, va a disminuir la distendibilidad que va a tener las membranas. Entonces se puede evaluar con el paciente en cualquier manera con tal de que éste haga movilidades de la cabeza hacia anterior o hacia posterior, más que todo hacia anterior. Y esto lo que va a hacer es que obviamente como hay irritabilidad meningia y hay poca distendibilidad, el paciente no va a ser capaz de mover hacia anterior, sino que se va a mover en tronco. Entonces lo que pide el paciente es, estando sentado o acostado, es que con el mentón trate de tocarse el cuello, y este no va a ser capaz, le va a doler o simplemente va a hacer movimientos en bloque.
Es muy importante, pues, como en este caso, hablar de diagnósticos diferenciales, porque obviamente, pues, el paciente puede tener una tortícolis, puede tener una alteración, pues, como en el cuello, que pueda generar una manifestación similar. Vamos a tener lo que es el signo de Kearney. Entonces ya sabemos que ese consiste básicamente en elevarle la extremidad aproximadamente a 90 grados, como eso va a generar distendibilidad de la meninge, es positivo cuando el paciente refiere dolor. Tiene una sensibilidad, estos signos como tal, tiene lo que es el signo de Kearney y el signo de Brunskinsky, tiene una sensibilidad entre el 5 y 7%, o sea, son muy poco sensibles porque son muy dependientes del desarrollo y de la severidad de la enfermedad. De hecho, se dice que los pacientes que tienen leucocitosis en líquido cefalorraquídeo por encima de 1000 o 2000 es más probable que se les encuentre. Entonces, como lo mencioné, se le eleva la extremidad al paciente aproximadamente 90 grados y es positivo cuando ese no refiere dolor. El signo de Brunskinsky tiene una sensibilidad, vamos a hablar pues como el rendimiento de es una sensibilidad del 5 al 11% y una especificidad muy buena que es del 95%, pero el fenómeno para pues, el desarrollo de este va a ser similar al anterior, es totalmente dependiente de la severidad de la enfermedad. Y esto lo que se va a hacer es que el paciente se le va a hacer una movilización anterior del cuello, se le hace una movilización anterior del cuello y el paciente justamente para evitar la descendibilidad de las meninges va a flexionar las rodillas. El signo de la sacudida, que eso es básicamente nosotros para generar pues como una exacerbación o para aumentar la cefalea en estos pacientes, nos tienen que tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 60%, sin embargo eso se tiene que analizar con cuidado. ¿En qué consiste esto? Llegó el paciente diciendo que le molesta la cabeza, que tiene cefalea y nosotros le decimos que haga pues movimientos rotatorios de 2 a 4 veces y el signo en teoría va a ser positivo si el paciente dice, refiere pues que la intensidad de la cefalea le aumentó. Eso no nos diagnostica nada, simplemente ayuda al enfoque y la sensibilidad y la especificidad está muy debatida. Aquí trae pues como esta revisión de Cochrane en la que ellos nos dicen, sí, es verdad, funciona, pero sin embargo se tiene que analizar o se tiene que darle pues como la importancia al signo con cuidado. No lo dice solamente esta, pues como esta serie de Cochrane, de hecho la dicen diferentes autores europeos, de que sí se puede tener en cuenta, pero pues como el rendimiento no está todavía tan, no está todavía tan estudiado como para decir que sea realmente eso. Eso era lo que quería decir. Bueno, entonces el diagnóstico nosotros tenemos que, cuando nosotros estamos enfocando, pues, pues casi estamos haciendo el enfoque de un diagnóstico, tenemos que evaluar prácticamente, pues, lo que más fácil va a matar al paciente, pero tenemos que hacer, pues, como un enfoque integral. Entonces, en cuanto a para qué vamos a sangrar nosotros estos pacientes, tenemos que hacer un hemolecograma, obviamente nosotros vamos a buscar leucocitosis en esos pacientes, que los pacientes, por ejemplo, aprovechar las plaquetas que nos pueden servir como redactantes de fase aguda o al contrario, cuando el paciente tiene trombocitopenias importantes, pueden ser factores pronósticos de severidad. Por ejemplo, le vamos a hacer los hemocultivos, como ya se los mencioné, tiene un muy buen rendimiento, tiene una sensibilidad del 50 al 90% y la especificidad es incluso del 92 al 98%. Entonces es muy bueno, pero eso es totalmente dependiente, perdón, de si el paciente recibió o no antibióticos de forma pues previamente a la toma de estos. Electrolitos, se ha visto pues que los pacientes, algunos pacientes con meningitis pueden hacer alteraciones hidroelectrolíticas en el sodio y eso más que todo pues como por alteraciones en la secreción de la hormona antidiurética. La glucosa es muy importante, pero más que todo nos sirve, o sea, por ejemplo, nos sirve a nosotros para encontrar cómo está la relación de la glucosa sérica versus la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, como bien sabemos en el caso de la meningitis bacteriana, tiende a disminuir. Y la función renal, esta función renal, pues la tomamos más que todo desde el enfoque terapéutico, pues para evaluar pues cómo serían las dosis en los pacientes si son renópatas y también porque es un marcador de severidad, ya que se ha demostrado que los pacientes que tienen alteraciones renales, especialmente los pacientes que están por debajo de un estadio G4, tienen peores desenlaces en el desarrollo, pues en esto. La punción lumbar. Entonces, como se les mencioné al principio de la charla, no hay una contraindicación absoluta que nos diga a nosotros, no se puede hacer, o sea, si usted tiene eso, no la haga. Lo que las recomendaciones hacen la mayoría de los doctores es evite hacerla en esos casos porque obviamente el riesgo que tenga de generar una herniación es importante. Sin embargo, lo dicen en los mismos textos que es un miedo que se tiene a que se genere la herniación porque son muy pocas las series que dicen que en un paciente que, por ejemplo, tiene hipertensión endocraniana, pues del 100% a los que se le hizo la punción lumbar, a todos les va, pues todos se van a herniar. No, no es así. Entonces, es algo como para tenerle cuidado, sin embargo, no es una verdad totalmente cierta.
¿Qué nos dicen también los autores? Y pues la mayoría de los textos nos dicen que las extracciones de líquido cefalorraquídeo que nosotros tenemos, pues que podemos extraer, no deben ser mayores a 20 cc para no alterar pues como la producción y la extracción, y que las indicaciones son inmunosupresión, ya sea algo adquirido o porque el paciente tiene pues algún tratamiento, las convulsiones de nuevo, o sea que por ejemplo el paciente empezó a desarrollarlas durante el mismo, pues la misma semana, y por ejemplo las manifestaciones de hipertensión endocraniana. Si bien el papiledema es de los más tardíos en instaurarse una hipertensión endocraniana, pero tenemos por ejemplo un paciente con vómito proyectil, un paciente con focalizaciones, nos podrían indicar pues que el paciente tiene ese tipo de patología instaurada y ya también nos enfoca. El déficit neurológico focal, las focalizaciones que ya les acabé de mencionar, y los antecedentes neurológicos es muy importante. Si el paciente tiene una enfermedad neurológica ya establecida, o por ejemplo, si el paciente ha tenido intervenciones quirúrgicas previas, paciente que tuvo, no sé, un quiste coloide, o pacientes que tuvo derivaciones, etcétera, esos pacientes sí o sí se les tiene que hacer. Otra cosa que, por ejemplo, mencionan, van a ver que esta autora va a estar muy referenciada, Van de Beek, por ejemplo, ella es de las que más escribe de meningitis en el mundo, y ella nos dice, si usted tiene un paciente y usted ve que ese paciente tiene poco riesgo aunque el riesgo es mínimo, pues pero tiene mucho más poco riesgo de desarrollar, de una herniación, usted puede hacerle, si usted descartó todas estas que son como las que mayor severidad tienen, perdón, todas esas que son como las que mayor severidad tienen, si no tiene ninguna, usted incluso le puede hacer la punción lumbar sin tomografía. Esos son, van a encontrar, pues eso es básicamente algo de lo que le estaba mostrando entonces. Hay tres cosas que son muy puntuales en cuanto a la alteración del líquido cefalorraquídeo en los pacientes con meningitis bacteriana aguda, y son alteraciones en la glucosa que va a estar disminuida, las proteínas van a estar aumentadas, y vamos a encontrar pues vamos a encontrar un número importante de leucocitosis, más que todas expensas de los neutrófilos. Si encontramos que de pronto más expensas de los linfocitos y eso, pensar pues como en otra etiología, ya sea tuberculosa, incluso viral. Encontramos acá. Entonces, si bien sabemos que el líquido cefalorraquídeo tiene que ser claro, se puede presentar en casos muy severos, puede cambiar la coloración de ese, se dice que puede ser purulenta, como les mencioné. Bueno, no les había mencionado la presión de apertura. Bueno, la presión del líquido cefalorraquídeo normal está entre unos dicen que 100 y 200, dependiendo pues como la unidad de medida que tenga, otros hablan de 10 y 20, y hablo de unidades de medida, sea en mililitros de mercurio o en milímetros de agua, que sería pues como lo más indicado pues como para medir esto. En los pacientes que tienen meningitis, se ha visto que la presión de apertura aumenta. Aquí lo que les está diciendo, las células sanguíneas obviamente van a aumentar en ellos. Lo normal sería pues por encima de 100, pero en la mayoría de los casos uno ve que son por encima de 1000. Las células que les había mencionado, especialmente los neutrófilos, las proteínas se van a ver aumentadas en la mayoría de los casos, pues, y por ejemplo en las revisiones que uno ve colombianas mencionan que son por encima de 200, y la glucosa que va a estar disminuida, y recordar pues como la relación glucosa de líquido cefalorraquídeo versus la glucosa sérica, que esta es menor a 0.4 cuando el criterio da para disminución. El granicultivo, entonces nosotros vamos a mandarle pues varias cosas al estudio de líquido cefalorraquídeo para nosotros definir efectivamente cuál es el agente etiológico que nos está causando eso. Hay una apreciación muy importante, es la siguiente. Si por ejemplo yo por alguna razón no puedo hacer la punción lumbar en la primera hora, que es lo indicado para yo iniciar el tratamiento antibiótico en mi paciente, sino que me toca esperar mucho más tiempo, sea porque no tiene tomógrafo en el lugar, tiene que hacer una revisión, etcétera, usted debe, iniciarle terapia antibiótica a ese paciente, incluso sin que le haya hecho la tomografía, así negativice ciertas pruebas. Por ejemplo, el cultivo de líquido cefalorraquídeo pues va a tener menor rendimiento, puede incluso caer hasta un 30%, que los hemocultivos, el rendimiento obviamente también disminuya. Sin embargo, esto no es excusa para no iniciar el tratamiento, porque ya hay otras herramientas que nos pueden ayudar, por ejemplo, en estos casos. ¿Qué análisis le vamos a mandar? Como ya vimos, el recuento celular, totalmente pues para definir cómo es el comportamiento celular en el líquido cefalorraquídeo, la glucosa, las proteínas. Vamos a hacer siempre un GRAM, y siempre vamos a hacer el cultivo. El gold estándar diagnóstico en meningitis bacteriana aguda es el cultivo. La PCR tiene unas indicaciones muy específicas en algunos países, por ejemplo en el caso de Inglaterra y de España, y algunos países europeos. Estados Unidos ni siquiera lo hacen, pero en algunos países europeos ellos siempre a todo el mundo le mandan PCR, y específicamente para lo que es estreptococo neumonía y para Neisseria meningitis. Y de hecho, por ejemplo, acá hay algunas series que estaba revisando pues como colombianas, en el que lo mencionaban que algunos hospitales pues como de alto nivel lo hacían.
Pero las indicaciones específicas para yo hacer pues como PCR en un paciente con meningitis sería que, que haya una discordancia en el gran y en el cultivo. O sea, que por ejemplo el cultivo me haya mostrado a mí un microorganismo totalmente diferente al que se encontró en el gran, aunque como yo lo mencioné, pero esto aunque como lo mencioné, el cultivo es el gol estándar, pero si se encuentra esta discordancia, es mejor confirmarla. Entonces, en este caso está indicado pues como la PCR. Cuando tengamos un cultivo negativo, ya sea porque previamente, por ejemplo, le pusimos antibióticos y de pronto el rendimiento del cultivo no nos compensa, sería pues como indicación hacer. El GRAM. El GRAM es una herramienta muy buena que nosotros podemos hacer más que todo pues como desde la parte del enfoque del paciente y el enfoque terapéutico y puntualmente pues con los esteroides, que ahorita vamos a ver que los esteroides tienen un beneficio muy específico para un microorganismo muy específico. Entonces, beneficios del GRAM: es muy rápido de hacer, es seguro, no le va a generar nada al paciente, el rendimiento es bueno y fuera de esto es barato. La sensibilidad del GRAM va a ser del 50 a un 90%, que eso es prácticamente casi el mismo rendimiento del cultivo, y la especificidad va a ser del 98%. Dependiendo de lo que nosotros nos reporte obviamente el GRAM, nos da un enfoque, no es diagnóstico, pero sí nos da un enfoque mucho más sensible de cuál es el posible agente etiológico de esto. Diplococos gram positivos nos habla pues de streptococo pneumoniae, diplococos gram negativos, Neisseria meningitis, los dos más frecuentes como ya se los mencioné, cocobacillus gram negativos, hemófilos influenza, y si tenemos cocos gram positivos, pensar en Listeria monocytogenes. Entonces ya uno empieza a armar caos y tenemos un paciente con deterioro muy rápido del estado de conciencia, ha convulsionado, tiene romboencefalitis, y fuera de eso, mayor de 50 a 60 años, lo más probable es que sea pues como ese agente etiológico. Bueno, el tratamiento tiene pues como dos fases. Vamos a hablar pues como un tratamiento empírico y vamos a hablar de un tratamiento específico. El tratamiento específico ahorita lo vamos a evaluar, pero entonces hablemos puntualmente de eso. Entonces, el tratamiento, para que un tratamiento empírico sea efectivo, tiene que tener pues las características para cubrir los microorganismos más frecuentes en ese caso. Entonces, y también tenemos que cubrir contra Staphylococcus aureus meticillin resistente, que aunque no es frecuente, se han visto casos y se han visto, por ejemplo, hay unas series inglesas del 2020 en las que mencionan un aumento que antes ese correspondía a menos del 2% y ahora está casi en un 10% de las causas de meningitis. Entonces, esa es como la indicación más puntual para, para vancomicina en el tratamiento de estos pacientes. Tener en cuenta la edad, obviamente, del estado inmunológico, porque eso nos va a cambiar el enfoque. ¿Qué nos dicen ellos? Pongo 50 a 60 años porque depende pues como de la bibliografía donde lean. Algunos dicen 50, otros 60. Nos dicen, usted tiene que cubrirlo pues bien con un medicamento que le cubra tanto Neisseria meningitis y que fuera de eso le cubra Streptococcus pneumoniae, pero también tenemos que cubrir, como ya les mencioné, lo que sería Staphylococcus aureus meticillin resistente. Por eso usamos cefalosporina de tercera generación como la como la ceftriaxona, dosis de 2 gramos intravenosos cada 12 horas, más vancomicinas a dosis de 15 a 20 miligramos cada 12 horas. Aquí puse entre paréntesis lo de los niveles Bayes, que recordemos que los glukopéptidos, para poderlos, ya sabemos que son demasiado nefrotóxicos y los pacientes renópatas específicamente, tenemos que hacer la regulación de las dosis y pues como los niveles o los referentes pues para yo usarlos serían pues como estos, para que lo tengan en cuenta. En los pacientes mayores de 50 años o 60 años se pueden manejar los mismos medicamentos que ya mencioné, pero como les mencioné anteriormente, la edad y los estados de inmunosupresión generan más incidencia de Listeria monocytogenes y la ampicilina sulbactam es de los antibióticos que mejor le dan, pues que mejor le atacan al Listeria monocytogenes. Entonces, al tratamiento de estos pacientes le vamos a sumar ampicilina sulbactam a dosis de 2 o 3 gramos cada 4 a 6 horas. Ese tratamiento que estoy mencionando es hasta que sale el cultivo, hasta que sale el antibiograma y nos dice específicamente cuál es el microorganismo. En los inmunosuprimidos encuentran los que hayan sido pues como primarias o secundarias. Vamos a ponerles pues como medicamentos de un espectro más amplio. Incluso podemos pues recomiendan ellos que le pongan cefalosporinas de cuarta generación, incluso carbapenémicos a la dosis de 2 gramos cada 8 horas, más vancomicina, más ampicilina. Vancomicina obviamente por lo de Staphylococcus aureus meticillin resistente y la ampicilina por lo de Listeria monocytogenes, que sabemos que es una población en la que aumenta de forma importante. Esto es para que no crean pues que lo que les estaba diciendo era mentiras, que dependiendo de la edad iba, pues se enfocaba el tratamiento
porque tenían que tener 50 las condiciones inmunológicas y los microorganismos pues como que más incidencia tenían en ese grupo poblacional. Aquí nos vamos a enfocar pues como en los menores de 50 años, mayores de 50 años, vean lo que no era mentira, lo que les estaba diciendo, vancomicina, ceftriaxona, y le vamos a sumar acá, y acá le vamos a sumar ampicilina con o sin sulbactam, la recomendación es que sea pues con sulbactam. Y en los inmunosuprimidos, que podemos subir los cefalosporinos de cuarta generación o carbapenémicos, más vancomicina, más ceftriaxona, perdón, más ampicilina. Eso es para que no crean que es mentira. Listo. La terapia dirigida, entonces, como les mencioné, va a ser totalmente dependiente pues, de lo que nos diga a nosotros el cultivo del antibiograma y obviamente la disponibilidad terapéutica que usted tenga ahí. Por lo general, el tratamiento para meningitis va hasta los 14 días, en la mayoría de los casos, y esto es de la revista Nature, obviamente pues del bloque de neurología y infectología, y me pareció súper linda. No les voy a decir obviamente todos, esto va a estar pues como en las memorias, y en las memorias van a ver como partes del tema que van a estar mucho más extensas y mejor explicadas para que pues esto fue con la intención de que la charla no hiciera pues como más extensa y más tediosa. Nos explican el microorganismo que hay, nos explica el microorganismo que hay, el antibiótico que mejor le queda a este, y dependiendo si tiene o no sensibilidad a ese antibiótico, cuál sería la opción terapéutica. Esto es más de lo mismo para que no crean que es mentiras. Lo que les está diciendo, el tratamiento de aproximadamente de 14 días en la mayoría de los casos. Listo. La terapia complementaria o la terapia ayudante, como algunos lo mencionan, esto básicamente sería, dependiendo de las comorbilidades o manifestaciones que el paciente tenga, si es epiléptico se le va a tratar pues como las convulsiones y así. Pero por ejemplo, esto es algo que siempre tiene que estar y son los esteroides. Por ejemplo, nos decían los doctores que usa esteroides hasta que usted sepa cuál es exactamente el microorganismo para poderlo hacer. Sin embargo, otros dicen, si usted ya le puso esteroides y así sepa cuál es el microorganismo que tiene, déjele el esteroide. Pues los esteroides, específicamente la dexametasona, está muy indicada para un microorganismo muy puntual y es el Streptococcus pneumoniae, que si bien es es el que más incidencia tiene, también es el que más procesos inflamatorios genera en las meninges en comparación a los otros agentes etiológicos. Nos dicen ellos, si por ejemplo usted le salió el cultivo rapidito antes de que termine la terapia y le dijo que era otro, usted puede suspenderlo. Sin embargo, la diferencia pues no sería mucha porque el tratamiento se hace hasta por 4 días. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las dosis que nos dan, nos dicen que en niños, aunque no es el caso, es de 0.15 miligramos por kilogramo día cada 6 horas, y que en adultos es de 10 miligramos cada 6 horas, y que el tratamiento en ambos casos se va a hacer por 4 días. Entonces, esto es acá muy importante porque esta revisión es un metaanálisis de Cochrane que se hizo en el 2015, incluyó 22 estudios y nos dijeron lo siguiente, porque ellos de ahí para abajo, o sea, en los años anteriores ellos veían, y de hecho todavía se siguen viendo algunos documentos que no lo referencian, en los que hablan de que los esteroides disminuyen la mortalidad en meningitis. Entonces, allá los testos de Cochrane llegaron, leyeron eso y se ofendieron, entonces hicieron un estudio grandísimo que prácticamente las mejores guías, las mejores series pues, a nivel mundial los referencian. ¿Por qué? Ellos que dijeron, eso es mentira, la gente no se, o sea, ponerle esteroides al paciente no va a cambiar los desenlaces en términos de supervivencia en los pacientes con meningitis, sin embargo, sí van a mejorar los desenlaces en términos de morbilidad. ¿Qué dijeron ellos? Los pacientes que les dan esteroides, y esto es más que todo pues como en niños, que ellos son muy sensibles pues como a la pérdida de la audición por esa infección, se demostró que a los que les daban esteroides tenían menos pérdida auditiva en comparación a los que no les daban esteroides. Pero en ninguno de los dos grupos poblacionales se demostró que había disminución en la mortalidad, o al menos de una forma estadísticamente significativa. La profilaxis. Entonces, ¿qué pasa? Es muy puntual las indicaciones profilácticas. Si usted ha tenido un contacto estrecho con el paciente, o si es algún familiar que tiene un contacto muy estrecho con el paciente, está indicado protegerle, pues, o sea, hacerle pues una profilaxis contra el microorganismo. No es contra todo, de hecho solamente se hace profilaxis para Neisseria meningitis, pero como usted no sabe en ese momento agudo qué microorganismo tiene el paciente, si le llegó el novio de la paciente, o si por alguna razón le tuvieron que hacer resucitación boca a boca, e incluso en indicación que es la intubación orotraqueal para la persona que la haya hecho, tiene la indicación de que se le haga profilaxis. Los más estudiados, como aquí los mencionan, son
ceftriaxona, rifampicina y ciprofloxacina, los que más se dan son de hecho los tres. Aquí están las dosis recomendadas, serían pues como 600 miligramos de rifampicina por 4 días, o dos opciones muy buenas que serían ceftriaxona 1 gramo, dosis única, o ciprofloxacina 500 miligramos, depende si lo va a dar oral o venoso, 400 venoso, 500 oral, dosis única también. Esas serían pues como algunas de las complicaciones que se han desarrollado pues como con meningitis. Muy puntualmente pues tiene un valor muy grande aquí, lo voy a mencionar. Las convulsiones, muy frecuentes en los pacientes, las isquemias, en esos pacientes es muy interesante porque como la mayoría de los procesos inflamatorios, esos pacientes, como la mayoría de los procesos inflamatorios hay condiciones de hipercoagulabilidad y fuera de eso hay como, ¿cómo lo mencionan? Hay una mala función del tono vascular a nivel cerebral. Por la misma infección activa que hay, eso va a predisponer fisiopatológicamente, como lo estaba mencionando, al desarrollo de embolias o al desarrollo de estenosis y ya eso va a predisponer a isquemias cerebrales. Y obviamente, si es un paciente muy deteriorado, no se supo enfocar, muy comórbido, etcétera, los pacientes pueden desencadenar, pueden terminar una sepsis. Eso sería pues como básicamente los que les había traído para el día de hoy y no se vayan a desconectar que vamos a revisar unos casitos. Entonces, Hola, dime, hola, tengo una puntualidad así súper chiquita claro que sí, frente a lo que estabas diciendo del uso de los corticosteroides y la revisión de Cochrane. claro. Aquí la revisé y pues, con lo del microorganismo. Ahí Ujú, decía pues que se había disminuido un poquitico la mortalidad ujú, en Streptococcus pneumoniae, ujú. pero lo de las secuelas era más en Haemophilus influenza, pero en niños. Es eso. Listo, es verdad, listo. Esa es de Si no lo la mencioné, puntualidad, chiquitico. claro que sí, tienes razón, muchísimas Ok, gracias. con gusto. ¿Alguien más tiene alguna observación, algún aporte y pregunta antes de empezar los casos? No, listo. Entonces, aquí van a abrir los micrófonos o si no pueden escribir a una persona, pues que me los lea por favor, porque mientras yo en la presentación no puedo ver. Entonces, ¿quién tenemos acá? Tenemos el caso uno que es una femenina de 85 años con antecedentes de importancia, una enfermedad renal crónica, aquí quedó mal escrita, perdón, estado G4 A2, fuera de eso es diabética y consulta por un cuadro clínico de aproximadamente un día de evolución consistente en cefalea intensa, rigidez de cuello y deterioro rápido del estado de conciencia. La EJA refiere que ha hecho 4 eventos convulsivos durante el día y que incluso había tenido pues como pérdida del equilibrio, que había tenido pues como una especie de ataxia. Se le hizo pues como el examen físico, nos decían pues como un kernel negativo, un Brunski's negativo y que tenía pues como una rigidez de cuello evidente. Hay tres preguntas muy puntuales y es, ¿cuál sería el posible agente etiológico si tiene o no indicación para hacerle TAC antes de la punción lumbar y cuál es el antibiótico que mejor podría cubrir la sospecha del microorganismo que estamos teniendo en este momento? Alguien que abra el micrófono o si alguien está escribiendo, por favor que me lean. O miremos acá. Nadie, nadie la cogió. Bueno, entonces hagámoslo. ¿Cuál es el microorganismo más posible? Si bien, como lo habíamos mencionado, el más frecuente es Streptococcus pneumoniae, es verdad, es muy importante, que es el primero que tiene que descartar. Tengan en cuenta la edad, a medida que aumenta la edad, lo que les había dicho, aumenta pues como la incidencia de listeria monocitógenos, fuera de eso la paciente ya es enferma renal, es diabética, especialmente pues como la diabetes que ya es considerada pues como un estado de inmunosupresión, y el desarrollo de la enfermedad lo podrían a uno enfocar a uno pues como a un posible agente etiológico, sin embargo eso no es algo probable y podría generar sesgos. Entonces si la gente dijo, ah, estreptococo neumonía, no está mal porque podría ser el agente etiológico más frecuente, sin embargo si uno se va a manifestaciones pues como muy puntuales, como el deterioro rápido del estado de conciencia, el evento convulsivo y si vemos que ha sido pues como tan repetitivo, uno podría pensar pues como en listeria monocitógenos. Entonces, los que pensaban estreptococo neumonía y listeria monocitógenos, muy bien. La pregunta es, ¿se le debe hacer TAC antes de la punción lumbar? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué indicación tiene o qué contraindicación tiene?
¿Punción lumbar antes de la tomografía o tomografía obligatoriamente antes de la punción lumbar en el caso de esta paciente? Muy bien. Sí, le hacemos punción lumbar antes de la tomografía teniendo en cuenta las indicaciones. O inmunosupresión, ya tiene un criterio. Fuera de eso, las convulsiones, ya sería otro criterio. Si bien, por ejemplo, ahí las convulsiones las ponen más por la irritación cortical que puede generar la hipertensión endocraniana, que es justamente pues como la puntualidad con la que hacen ahí, entonces ya la paciente tendría dos criterios también. Segundo, la última pregunta de ese caso sería, ¿cuál sería el antibiótico que mejor le cogería? Ya hablamos pues que posiblemente pueda ser una listeria monovitógenes, entonces, ¿cuál sería el antibiótico que mejor le podría dar? Y es verdad, por la edad. En este caso sería Anfisulva. Muy bien, fabuloso. Muy bien, lo desarrollaron muy bien. Vamos a tener entonces el caso 2. Es un masculino de 35 años con antecedentes de importancia de VIH y lupus eritematoso sistémico que actualmente está pues tratado con antirretrovirales e inmunomoduladores pues para lupus. Consulta por cuadro clínico aproximadamente 24 horas de evolución y consiste en cefalea intensa, vómito proyectil y refiere que hace 12 horas ha tenido alteraciones en la movilidad de las extremidades. Y fuera de eso nos refiere pues como la rigidez en el cuello. El paciente, perdón, tiene una presión arterial de 140-90 mililitros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. Y evaluamos pues que tiene una temperatura de 39 grados. ¿Cuáles son los posibles diagnósticos que fuera obviamente pues de los evidentes? Sí, tiene VIH y lupus, pero clínicos ahora, ¿cuáles son los dos posibles diagnósticos de este paciente? ¿El paciente tiene alguna tríada semiológica que cumpla? ¿Y cuáles son las consideraciones terapéuticas que se tienen que tener al menos de forma empírica en el enfoque terapéutico de este paciente? Por ejemplo, lo que estaba diciendo Jason, qué pena, pena lo vengo a leer, si es verdad, podría ser cualquier microorganismo y tiene razón, muchos microorganismos pueden desarrollar pues como la enfermedad de pues muy similar, sin embargo teniendo en cuenta pues como la edad y las manifestaciones clínicas que ella tuvo, ya uno se podría enfocar pues como algo. Sin embargo, lo que mencioné ahorita no es diagnóstico, solamente nos ayuda pues como a enfocarnos. Entonces, nuevamente repito, ¿cuáles son los posibles diagnósticos de este paciente? Rigidez de nuca, la cefalea intensa, vemos que tiene fiebre, pero aparte de eso el paciente bien nos refiere a una cefalea muy intensa, ha tenido vómito en proyectil y nos refiere a que ha tenido pues como alteraciones en la movilidad de las extremidades. ¿Qué pensamos ahí? Muy bien, una hipertensión endocraniana, excelente. Entonces el paciente tiene, pues podría tener una hipertensión endocraniana y fuera de esto tiene una meningitis. Entonces, bien, ¿qué triada semiológica cumple con estos pacientes? Cuando nosotros pensamos en hipertensión endocraniana y fuera tenemos pues como aumento de la presión arterial, tenemos un patrón respiratorio pues como disminuido. Eh, ¿Qué pensamos? ¿Cómo se llama? Exacto, la triada de Cushing, fabuloso. ¿Y cuáles son las condiciones, las consideraciones terapéuticas que nosotros tenemos que tener en cuenta? O sea, la pregunta más puntual, ¿cuál sería el esquema terapéutico en un paciente que tiene VIH y que lo vamos a tratar de forma empírica? Vancomicina con Ujú. ampicilina más cefepime o meropenem. Fabuloso, muchísimo, muchísimo, muy, muy, muy bien, en serio, muchísimas gracias por poner tantísima atención y fue con mucho cariño, en serio que ojalá les haya gustado y para los que ya sabían que hayan repasado algo y para los que no, que hayan aprendido. Yo tengo una pregunta.